¿Estamos listos para la siguiente pandemia? ¿O seguimos subestimando a la naturaleza y sus procesos biológicos? Analicemos cómo podría presentarse la siguiente gran emergencia sanitaria causada por un patógeno. Y vayamos con el virus, porque suele ser una de las formas más eficaces de propagación en la naturaleza. ¿Has escuchado hablar del ébola? Es una enfermedad viral extremadamente agresiva. Comienza con fiebre, cansancio, dolor muscular y malestar general. Después llegan los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, las erupciones cutáneas y el deterioro de funciones vitales como el hígado y los riñones. En algunos casos, el cuerpo empieza a fallar por dentro. Y entonces aparecen las hemorragias internas y externas. Sangre en el vómito, en las heces, sangrado por la nariz, por las encías, por donde el cuerpo ya no puede contener lo que está ocurriendo. Algo que pocas veces se menciona es que también puede haber afectación del sistema nervioso central, provocando confusión, irritabilidad y agresividad. Y ahí es cuando todo empieza a sonar demasiado familiar, porque se parece a esa imagen que tenemos de los zombies. Un paciente que se deteriora rápidamente, que pierde el control de su cuerpo, que se descompone por dentro, que sangra, que cambia, que se vuelve violento. Y lo más inquietante es que el ébola sigue existiendo. Ahora mismo hay un brote activo en la República Democrática del Congo y Uganda, y la OMS lo declaró una emergencia internacional. Si el brote sigue expandiéndose por la región, contenerlo será cada vez más difícil. Y si algún día llegara a mutar de forma que aumente su transmisión o cambie su comportamiento, entonces ya no estaríamos hablando solo de un brote. Estaríamos hablando de algo mucho más grande. De algo que podría cambiarlo todo. Y si además de expandirse por la región, el virus encontrara un camino más fácil entre personas, el escenario cambiaría por completo. Bastaría con que coincidieran varias cosas al mismo tiempo. Un brote subestimado, un diagnóstico tardío, hospitales saturados, miedo en la población, y un patógeno con suficiente capacidad de avanzar antes de ser contenido. No haría falta que surgiera algo sobrenatural. Haría falta, simplemente, que todo lo malo coincidiera al mismo tiempo. Primero vendrían los rumores. Después, los hospitales llenos. Luego, las imágenes de cuerpos agotados, aislamiento, zonas cerradas, familias separadas y comunidades enteras entrando en pánico. Un virus así no tendría que convertir a nadie en monstruo para parecerse a eso que llamamos zombies. Bastaría con quitarle a una persona el control de su cuerpo, su claridad mental y su estabilidad física. Bastaría con verla deteriorarse rápido, actuar con confusión, responder con irritación, perder la coordinación, volverse una sombra de sí misma. Y ese es el punto más inquietante. Quizá no estamos tan lejos de la imagen que hemos construido en la ficción, no porque vaya a existir un muerto caminando entre nosotros, sino porque un brote mal encadenado puede volver a un ser humano irreconocible. Un cuerpo que ya no obedece, una mente alterada, una infección que avanza, una ciudad que se encierra, un sistema sanitario que se rompe. No sería el fin del mundo en una sola escena. Sería algo peor, una cadena de fallas pequeñas, acumuladas, hasta que de pronto todo deja de estar bajo control. Y entonces la pregunta ya no sería si existen los zombies. La pregunta sería cuántas de las condiciones necesarias para parecerse a ellos ya están ahí, esperando únicamente el momento en que todo lo demás se desordene. Los priones son uno de los ejemplos más extraños y perturbadores de la biología. A diferencia de un virus o una bacteria, no son un organismo completo. Son proteínas normales del propio cuerpo que se deforman. El problema empieza cuando una de esas proteínas adopta una forma incorrecta. Entonces obliga a otras proteínas iguales a deformarse también, como si encendiera una reacción en cadena dentro del cerebro. Esa acumulación termina dañando y destruyendo neuronas. Existe una enfermedad llamada chronic wasting disease, o enfermedad de desgaste crónico, conocida popularmente como la enfermedad del ciervo zombie. Afecta a ciervos, alces y renos. Los animales comienzan a perder peso de forma extrema, babean, tropiezan, pierden el miedo a los humanos, caminan sin rumbo y muestran comportamientos completamente anormales. Parece como si el cerebro simplemente comenzara a apagarse lentamente. Y lo más inquietante es que no existe cura, vacuna ni tratamiento. Una vez que aparecen los síntomas, el desenlace siempre termina igual. Hoy no existe tratamiento ni vacuna para las enfermedades priónicas, y cuando aparecen los síntomas, el daño neurológico ya está en marcha y suele avanzar hasta la muerte en meses o pocos años, dependiendo de la enfermedad.
Hablamos de una proteína del propio cuerpo que se tuerce, se multiplica en su forma defectuosa y convierte al cerebro en su campo de expansión. Y cuando eso pasa, detenerlo no es sencillo. Porque no estás peleando contra algo que vino de afuera. Estás peleando contra algo que empezó como parte de ti. Pero aquí es donde el escenario se vuelve realmente incómodo. Los priones pueden permanecer durante años en el suelo, el agua y el ambiente, incluso después de que el animal muera. Algunos estudios sugieren que pueden mantenerse infecciosos por más de una década. Ahora imagina por un momento que algo así logrará cruzar con eficiencia la barrera hacia humanos. No un virus que provoque fiebre durante unos días, sino una enfermedad neurodegenerativa progresiva, silenciosa, imposible de detener y capaz de alterar el comportamiento de quien la padece. Personas perdiendo coordinación. Miradas vacías. Cambios bruscos de personalidad. Deterioro mental acelerado. Problemas motores. Confusión. Movimientos erráticos. Y lo peor es que no sería instantáneo. Sería lento. Gradual. Suficientemente lento para que el problema se extendiera antes de entender realmente qué está ocurriendo. Aunque actualmente no existe evidencia de que esta enfermedad haya infectado humanos de forma natural, ya hay casos registrados de esta infección, como el caso de las vacas locas relacionada con consumir carne contaminada, o el de la tribu Fore, en Papúa Nueva Guinea, debido a rituales funerarios donde consumían tejido cerebral humano, les provocaba temblores, pérdida de control muscular, alteraciones neurológicas y muerte. O el insomnio familiar fatal, una enfermedad hereditaria extremadamente rara donde el cerebro pierde progresivamente la capacidad de dormir. Lo aterrador es que el insomnio empeora hasta provocar paranoia, deterioro cognitivo, alucinaciones y muerte. Tal vez la razón por la que nunca hemos visto algo parecido a los zombies, no es porque la naturaleza sea incapaz de crear algo así. Tal vez es porque, hasta ahora, nunca habían coincidido suficientes errores al mismo tiempo. Un virus más transmisible. Un sistema sanitario saturado. Una mutación inesperada. Una enfermedad neurológica progresiva. Pánico colectivo. Desinformación. Ciudades incapaces de reaccionar a tiempo. Porque lo verdaderamente aterrador no es imaginar muertos caminando. Lo verdaderamente aterrador es darse cuenta de que muchas de las piezas ya existen en la naturaleza. Y que quizá la única razón por la que el mundo sigue pareciendo normal es porque todavía no han encajado entre sí.